Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, como ya sabéis, o creo que sabéis porque lo he dicho muchas veces, ¿verdad? El corazón tiene cerebro, ¿verdad? Sobre todo porque tiene el 65% de su tejido cardíaco cargadito de neuronas responsables de nuestro estado de ánimo. Entonces ha dejado de ser una bomba, ¿verdad?, que bombea sangre o un músculo, y se ha convertido en un cerebro. De hecho, todas las investigaciones apuntan, desde la lógica que os contaba, de que las células son receptoras y que viven en comunidades y se encargan del bienestar y la supervivencia, y que tienen sus propias leyes de dijésemos, distribución de las tareas, etcétera, de que todo el organismo tiene un cerebro, ¿verdad? Es decir, también tenemos un cerebro en el intestino. O sea, tenemos pequeñas células distribuidas por todo el organismo que son células responsables del equilibrio y que todas reciben las mismas órdenes que daríamos desde el cerebro. Lo que pasa es que hemos pensado siempre que el cerebro estaba solamente aquí metido en nuestra cabeza, ¿no? De hecho, ni siquiera es así, es decir, no solo porque todas las células del cuerpo tienen una parte, ¿verdad?, de autonomía, sino porque además el corazón emite muchísimas señales radioactivas más fuertes que las del cerebro, 5000 veces más fuertes que las del cerebro. Entonces, las emociones nobles, cuando hablamos de las emociones, que mañana Montse Franco os hablará de ellas, veréis cómo todas estas emociones nobles que nos abren el camino a la emoción parten del corazón, ¿verdad? Entonces, un corazón inteligente, un corazón que da órdenes, un corazón que tiene una gran huésped, que es la intuición. Siguiente. Bueno, esto solamente era para explicaros gráficamente desde los ritmos, ¿no?, como nos muestra el Instituto Matemático del Corazón, la coordinación entre cerebro y corazón, y de nuevo vemos las diferentes ondas, ¿no? Si son ondas de estrés estaríamos allí, y si son ondas de tranquilidad estaríamos aquí, ¿verdad? Y entonces son ondas que van haciendo todo este recorrido, por lo tanto van pasando por toda la cadena sináptica, como os he contado antes, a partir de las señales que les emitimos en función de lo que les damos de comer, ¿no? Bueno, entonces fijaros, interesante esto, ¿no? Porque aquí tenemos unas señales electromagnéticas que nos hablan de cómo reacciona el cerebro y el corazón, por ejemplo, delante del enfado, ¿no? O sea, fijaros, delante del enfado tendríamos lo que le pasa al corazón y lo que le pasa al cerebro, ¿verdad? Pero fijaros la diferencia cuando hay relajación. ¿Veis la diferencia de la onda? Y fijaros lo que pasa cuando estamos en un estado de valoración y aprecio, ¿no? Cuando estamos en un estado cercano al agradecimiento o a la consideración. Fijaros qué armonía, ¿verdad? Es bella. Entonces, fijaros que el agradecimiento es la memoria del corazón. Eso lo decía Lao Tse hace ya un montón de tiempo, ¿no? Y ahora nos lo cuentan los científicos vanguardistas del Instituto Matemático del Corazón, y nos dicen que cuando estamos en una frecuencia de valoración, agradecimiento y consideración, cambiamos todo el registro, y no lo cambia solo mi corazón. Mi corazón emite unas señales que van a ir por todo mi cuerpo, y fijaros lo que le pasa a mi cerebro, ¿no? Y allí el pobrecillo encogido, ¿no? Entonces, bueno, un poco para que veamos la coordinación entre ambas cosas, ¿no? Creo que estos gráficos también ayudan a mandarle esa foto a mi cerebro, ¿no?, para que se crea que eso es real, ¿no? Con Willis Nuria. Bueno, entonces fijaros, cosas tan bonitas, ¿no? El símbolo de la intuición, ¿lo conocíais? No. Bueno, a mí me encanta esto, ¿no? ¿Es un símbolo del Reiki? Sí, es un símbolo del Reiki, sí. Bien, entonces, vamos a hablar de lo que es la inferencia, ¿verdad? Mirad, la inferencia tiene que ver... ¿Me permitís que beba agua? Un segundo, porque me acabo de dar cuenta de que me parece que me he olvidado de deciros algo que era importante. Darme un segundo que repaso una cosa. Ah, pues no. Vale, pues no, me pensaba que me había olvidado una cosa, pero no. Bueno, vamos a hablar un momentito de la inferencia, ¿verdad? La inferencia es la capacidad que tiene nuestro cerebro de hacer evaluaciones, ¿verdad?
empieza a descartar cosas, a quedarse con otras, a hacer asociaciones. Esas inferencias es un trajín mental, ¿verdad?, que nuestro cerebro está perfectamente preparado para hacerlo y que lo vamos a hacer de manera diferente en función de las órdenes que le hayamos dado previamente. Las inferencias estamos acostumbradas a hacerlas con un protocolo, ¿no? Es como si estuvierais acostumbradas a cocinar o a limpiar la casa de una manera y entonces alguien os cuenta una manera de ahorrar energía y lo cambiarais. Pues los mecanismos que os permiten cocinar o limpiar la casa serían los mismos, lo que pasa es que cambiaríais la dinámica. Entonces, cambiar las inferencias evaluativas es importante, ¿no?, porque a veces la mente racional pierde mucho tiempo, ¿no?, o sea, en considerar si una opción es buena o es mala. Le empezamos a dar vueltas y entonces empezamos a meterle un montón de justificaciones de por qué esto no me lo tengo que quedar o por qué esto no es bueno para mí, pero no nos damos cuenta de que todas estas inferencias están afectadas de ese pensamiento contaminado y no estamos abriéndonos al campo de nuevas posibilidades. Por lo tanto, cuando evaluamos, deberíamos acordarnos de qué tipo de inferencias vamos a hacer, cómo vamos a evaluar, cómo vamos a dividir el pensamiento para clasificarlo y tomar esas decisiones, ¿no? La heurística del conocimiento es la parte del cerebro, ¿no?, que inventa, que crea, que desarrolla. Es esa parte del conocimiento tan especial que va muy vinculada a la inspiración y que también va muy vinculada a la intuición, ¿verdad? La heurística del conocimiento para los físicos cuánticos es la puerta de liberación de la mente. Es decir, yo creo que tenemos que entender que nuestra mente tiene posibilidades que hasta ahora no hemos desarrollado, ¿verdad? Entonces, si yo soy capaz de educar esta tríada, de educar las inferencias, aumentar la capacidad heurística del conocimiento, creando, trabajándome la empatía, trabajando los movimientos espirituales, trabajando las nuevas posibilidades, las nuevas opciones, inventando, ¿verdad?, porque son las cosas que hace la heurística. Inventa, es original, es transgresora, ¿verdad?, porque prueba cosas. Si soy capaz de meterme ahí, entonces estoy generando un campo energético totalmente distinto. En cuanto a la intuición, pues bueno, sabemos que la intuición está en el corazón, ¿no? Entonces, siempre nos hemos dado cuenta de que la intuición actuaba muy deprisa, pero no hemos sabido bien cómo lo hacía, ¿no? Entonces, hoy se sabe que la intuición tiene una energía súper rápida, ¿verdad? Actúa con quantums de energía, que se dice, ¿no?, que son porciones de energía que tienen mucha potencia y van a gran velocidad. Y entonces lo que hace la intuición es hacer evaluaciones súper rápida con un truco. Y es que descarta todo aquello que no tiene gran valor. Por lo tanto, las evaluaciones que hace la intuición es a partir no de valorar entre muchas posibilidades u opciones, no, todo lo contrario, es que recoge una o dos opciones y a esas son las que le da importancia, porque en ese tránsito cuántico que hace de valoración energética tan rápida, descarta, no acoge con cantidad de cosas y ahora tengo que elegir entre 10, no, escoge entre una o entre dos. Ese es el secreto de la intuición, ¿no?, que sabe eliminar todo aquello que no es bueno. ¿Para quién? Para el corazón. No va a escoger con criterios mentales, porque escoge desde el corazón, la energía electromagnética del corazón. Ya sabemos que hay algunos experimentos que nos explican cómo la intuición se puede anticipar a reconocer si lo que vamos a ver con los ojos es positivo o negativo antes de que con los ojos lo veamos, solo porque capta la irradiación electromagnética que tiene el objeto que va a aparecer en la pantalla. ¿Os acordáis que esto en la conferencia del amor os lo expliqué? Entonces es muy importante entender eso, ¿no?, porque mi intuición capta la información que yo con la cabeza no soy capaz de captar, porque mi intuición capta el campo holográfico, ¿verdad?, ese campo holográfico con irradiación electromagnética. Entonces es como una especie de pequeño milagro esto de la intuición, ¿no? Entonces tendríamos que trabajarnos la tríada, ¿verdad?, porque van juntas. ¿Sí? Bueno, aquí tenéis al señor que os he anunciado antes, ¿verdad?, al autor del libro de la biología de la creencia. Ha escrito muchos más. Os recomiendo uno que se llama Luna de miel, que es fantástico, porque además es un autor que tiene muchísimo sentido del humor, y este de Luna de miel es un libro muy bueno, es fantástico, además muy fácil de entender. Y bueno, él que nos cuenta que los pensamientos curan más que los medicamentos. ¿Os acordáis que os he dicho antes que es el que dice, bueno, no les interesa nada que aprendamos todo esto a las industrias farmacéuticas porque se van a quedar arruinadas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco de todo lo que hace este hombre, ¿verdad?
Fijaros que él nos habla de que el cerebro está casi siempre, la mayor parte del tiempo, dividido entre sentir amor o sentir miedo, ¿verdad? Luego hay otras clasificaciones, ¿eh? Podríamos hablar de la clasificación de que el cerebro puede estar dividido entre sentir envidia y sentir admiración, o que puede estar dividido entre sentir culpa y aceptar. Pero la más fundamental, la que más nos escinde y la que más energía negativa provoca, es estar en la dicotomía constante de tener que elegir entre el amor o el miedo, ¿no? Cuando deberíamos estar en el amor constantemente. Entonces, él lo que explica es que en función de lo que nosotros pensamos y también de las señales que nos emite nuestro entorno, pues nuestras células van a cambiar. Y entonces nos habla de cómo se puede cambiar el ADN, ¿no? Entonces, claro, eso es algo muy... se puede cambiar el ADN, pero este hombre, ¿qué está diciendo? Pues vamos a explicarlo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Mirad, esto es una fotografía, ¿verdad?, de la parte del ADN que muestra las antenas receptoras. Fijaros, ¿no?, qué pasaría con el miedo. ¿La veis? La línea roja, ¿no? Y fijaros lo que pasaría con el amor. Volvemos a ver ahí. Esto es en relación al ADN. Antes lo hemos visto en relación al cerebro y lo hemos visto en relación al corazón. Y ahora lo estamos viendo en relación al ADN. Es decir, la frecuencia del miedo emite en esta señal, va atravesando todas las células por en medio y las estresa un montón. Sin embargo, el amor, fijaros, ¿no?, qué campo de energía más abierto deja y qué expansión, no estresa, ¿verdad?, al ADN. Entonces, bueno, pues aquí fijaros que la vibración, ¿verdad?, ya está mostrando una cosa muy visual, ¿verdad?, para darnos cuenta del cambio que hay. ¿Seguimos? Entonces, fijaros, os voy a presentar a estas dos mujeres, un poco por lo mismo de antes, solidaridad femenina, ¿no?, porque a mí me encanta Bruce Lipton y me encanta explicar todo lo que hace y me encanta él como persona porque me deslumbró. En la conferencia que lo vi, tengo que deciros que chapó, ¿no?, o sea, todo lo que hace. Pero bueno, está bien que os cuente que él habla de la importancia de los telómeros, ¿verdad?, y de la importancia de la telomerasa. Y entonces yo quería contaros pues que él habla de la importancia que tiene esto, pero que lo descubrieron estas mujeres, ¿verdad?, la Elizabeth y la Carol. Y que bueno, ya en 1980 hicieron una conferencia al respecto, ¿verdad?, porque fueron ellas las que se dieron cuenta de algo tan sumamente importante como que los telómeros son los responsables del envejecimiento y también son los responsables de la serenidad. ¿Fijaron? Serenidad. Entonces, ahora vamos a ver cómo trabajan, ¿no? Pero entonces vamos a tener en cuenta a estas dos mujeres y al Bruce Lipton como maestros que nos enseñan todo esto de los telómeros y de la telomerasa. Bueno, pues mirad, aquí tenemos un telómero, ¿verdad? Entonces esto fue lo que explicó el Bruce Lipton en la conferencia esta que fui a Madrid, que creo que también lo explica en el libro de la biología de la creencia de una forma bastante parecida, ¿eh? Entonces vamos a ver que tenemos una célula, ¿no? Entonces resulta que en el extremo, ¿verdad?, de la célula están los telómeros, ¿verdad? Y resulta que cuando las células se reproducen, sabéis que están constantemente copiándose, ¿no?, que muchas células se nos mueren y otras millones nacen, ¿no?, y constantemente vivimos en ese vida, muerte, vida, ¿no?, que nos decía Clarissa Pinkola Estés tan preciosamente, que nos decía, para que algo nazca, algo tiene que morir, ¿no? O sea, nacen nuevas células, pero se tienen que morir las viejas, ¿no? Y eso en la vida pues también pasa con muchas cosas, ¿no? Entonces, los telómeros, ¿verdad?, están al final de la célula. ¿Y qué ocurre? Pues que si nos imaginamos, ¿no?, que aquí hay una enzima que se llama helicasa y va pasando por encima de toda esta parte, ¿no? Empieza a pasar por aquí, ¿verdad?, y la helicasa no llega a los extremos. Es la responsable de copiar, ¿verdad?, pero va dejando siempre un pequeño rinconcillo del telómero. ¿Y qué pasa con eso? Pues que a medida que va haciendo las copias del telómero, pues vamos envejeciendo porque cada vez tenemos menos cantidad, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que acortan el camino de la helicasa y por lo tanto nos van dejando cada vez sin más telómero? Pues el estrés, los pensamientos negativos, las energías que estamos hablando. Está absolutamente comprobado que si yo consigo alargar la medida de los telómeros y de aumentar la cantidad de la sustancia interna que lleva dentro, ¿verdad?, de la telomerasa,
entonces resulta que no solo tengo más calidad de vida y más longevidad, sino que puedo estar más serena y mucho más tranquila y mucho más equilibrada. Por lo tanto, por eso sostiene Bruce Lipton que las creencias cambian la biología y que influyen directamente en el ADN. Es algo muy innovador, ¿no? Creo que es algo que tenemos que saber, entender que esto está funcionando a nivel fisiológico. Vamos a pasar a la mente creadora, mente creativa, ¿verdad? Esta gente del Instituto Tecnológico de Massachusetts se ponen a hacer un experimento con los lamas budistas, ¿verdad?, en estado de meditación, y consiguen demostrar que el cerebro está permanentemente rehaciéndose incluso en la ancianidad y que por ello se puede desaprender y reaprender todas las veces que queramos, ¿verdad? Entonces los estudios estos que han hecho es muy, muy importante porque podemos aprender nuevas formas de vivir las emociones y sobre todo en estados de meditación nuestro cerebro se vuelve más plástico, ¿no? La plasticidad es un elemento propio del cerebro humano y que evidentemente pues, nos permite generar cultura, aprender un montón de cosas, adaptarnos a diferentes ambientes y bueno, es una de las grandes historias para la supervivencia, la plasticidad, ¿verdad? Entonces han conseguido demostrar esto, ¿no?, de que en determinados estados mentales la mente tiene más capacidad de transformación y de desaprender y de aprender, ¿no? Y que eso puede ser en cualquier edad. Lo cual también me parece muy importante, ¿no? Porque entonces uno no tiene por qué tener la sensación de que llega tarde a nada, sino de que, bueno... Exacto. Adelante. Entonces, con todo lo que os he contado, los experimentos en el campo de las partículas elementales pues nos han llevado a la conclusión, científicamente hablando, pues de que nuestra mente es capaz de crear, ¿verdad? Crear esas nuevas realidades, ese nuevo campo de posibilidades, y vamos a ver entonces cómo los científicos dicen que tenemos que hacer todo eso. Os presento a Amit Goswami, no sé si lo conocéis, pero es un hombre fantástico. Este hombre también estaba en el Congreso de Madrid que os he contado, y bueno, es un científico muy importante, le llaman el activista cuántico, porque bueno, él pues hace todo un postulado, ¿no?, hacia las leyes que hacen coincidir la espiritualidad con las ciencias, ¿verdad? Y está constantemente dándonos mensajes de lo que le pasa a nuestra conciencia y de cómo nuestro cerebro puede, con la creatividad, adquirir un rango prácticamente innovador del todo, ¿no? Es decir, que constantemente estamos en cambios, ¿verdad? Fijaros que una de las cosas que nos cuenta este hombre es que la famosa onda o partícula de la física cuántica, no sé si la habéis visto, ahora veremos un pequeño vídeo, también en formato dibujos animados para que no os agobiéis, pero lo que nos cuenta es que nuestra mente es capaz de crear la posibilidad de que haya un acontecimiento en forma de onda o en forma de partícula en función de las emisiones electromagnéticas que nosotros realizamos, puesto que nosotros intervenimos en la realidad desde nuestra capacidad de crear y lógicamente el observador es el que tiene ese poder, el observador entendido como conciencia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar a la siguiente. ¿Veis? Aquí tendríamos la forma de la onda y la forma de la partícula. Entonces vamos a ver el vídeo, dura muy poquito rato como el otro también. Lo que nos enseñan en el colegio no es exactamente la verdad. Además, los sentidos nos gastan bromas. Uno debe preguntarse, ¿qué es la realidad en la que nos encontramos? Los físicos modernos dicen que no son más que ondas de información. ¿Me lo creo? Eso espero. ¡Oiga! Así que hago magia en la cancha. Sí, yo siempre escojo primero al niño prodigio. El doctor Cuánto dice que todo el mundo tiene poderes mágicos, que todo el mundo los usa, que los usa siempre. Cada vez que uno mira. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura,
Lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas, pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir, observar por qué ranura pasaba, conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Nosotros somos siempre el observador, pero a veces nos identificamos tanto con los acontecimientos que incluso perdemos el aspecto del observador. Por eso el materialista se pierde y piensa que podemos pasar sin el observador. Los datos físicos demuestran que un objeto es una simplificación de lo que llamamos el entorno. Cuando nos fijamos en las partículas atómicas y subatómicas, o en la materia atómica o subatómica en cualquier forma,
Bueno, entonces era una pequeña aproximación a por qué el ojo del observador cambia la realidad, ¿no? Estas cosas hay que verlas más de una vez y hay que familiarizarse con ellas, pero como están explicadas en plan dibujo animado, ¿no? Pues creo que es más fácil, ¿no? Que si nos cuentan aquí una cosa solo teórica. Las imágenes que salen es de la película ¿Y tú qué sabes? Entonces ya sabéis que es una peli muy importante y que bueno, cuando la veáis después de todo lo que estamos trabajando en estas jornadas, igual le dais un avance a la cosa, porque es una película muy interesante. Bueno, este es un científico, ¿verdad?, que lo que nos contaba era que el átomo no es una realidad que esté terminada, ¿verdad? Es un campo de tendencias, ¿verdad? Tiene diferentes tendencias que se van a hacer realidad en función del entorno y la energía que le rodee, como hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Entonces os lo presento, ¿no?, porque es uno de los pioneros y bueno, creo que es bastante importante que lo conozcáis, ¿no?, sobre todo porque vamos a hablar ahora un poquito del átomo y entonces pues ir viendo un poco cuáles son los autores que nos han facilitado este campo de conocimiento tan interesante, porque vamos a empezar a entender por qué somos luz. Bueno, pues aquí tenemos el dibujito, ¿no? Lo que nos dice este autor, como hemos visto en la diapositiva anterior, es que el átomo no es una realidad terminada, es ese campo de posibilidades y de tendencias, ¿verdad? Y por lo tanto es maleable, algo pues bastante impensable no hace tantos años, ¿no? Entonces fijaros que el núcleo del átomo, ¿no?, que está rodeado, ¿verdad?, por determinadas partículas que son materias, que son los electrones, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que entre uno y otro, fijaros el espacio que hay, ¿no? Ese espacio, que es un espacio de luz, ¿verdad?, es el espacio punto cero, como llaman los científicos a esos espacios en los que solo hay energía, pues es efectivamente no es que no haya nada, es que hay energía, y que esa es una de las fuentes energéticas que se van transformando con todo esto que estamos trabajando, pues con el pensamiento, y que quedan todas nuestras células absolutamente afectadas por un determinado tipo de energía, porque el átomo tiene una parte de materia súper pequeña, ¿verdad? O sea, si considerásemos esta parte del átomo, ¿no?, el núcleo, la uña de mi dedo pequeño, los primeros electrones estarían en Madrid. Imaginaros. Entonces, bueno, somos luz, ¿no? Porque todo eso pues es una carga electromagnética, ¿verdad?, que produce unas resonancias y unas vibraciones, y todo nuestro organismo está lleno de millones y millones de átomos. Bueno, entonces, ¿qué nos dice William Tyler? ¿Verdad? Nos dice que esta materia no es estática y que es predecible. Dentro de los átomos y las moléculas, las partículas ocupan un lugar insignificante, y nos habla de este vacío, ¿no? El resto es vacío, lo que os he contado del punto cero, ¿verdad? Y por lo tanto, pues esto nos llega a la conclusión de que somos luz. En el mindfulness hay un ejercicio que la gente que ha hecho conmigo clases de meditación pues hemos trabajado, ¿verdad?, que es un ejercicio que se llama ejercicio de frotación. Vamos a hacerlo todos juntos, si queréis, os lo enseño, y vamos a activar nuestro campo electromagnético. Vamos a ser conscientes de que todas estas cosas que estamos hablando las podemos percibir de alguna manera cuando trabajamos para poner conciencia, ¿no? Si hacemos un ejercicio de frotación a la altura del corazón, ¿verdad?, frotamos nuestras manos. Vamos a frotar un poco más deprisa, más deprisa, más deprisa. ¿Quema? Vamos a respirar profundo y a detenernos. Escuchar el sonido de vuestra vibración entre vuestras manos. Respirad, intentar separarlas un poquito y veréis cómo ese campo electromagnético os responde. Estáis siendo conscientes de vuestro cuerpo holográfico, de vuestra energía. Hay un campo vibracional que habéis activado para entrar en conciencia de que lo tenemos, porque ya existía, ¿eh? Si estuviésemos haciendo este ejercicio, controlando la respiración, separando lentamente las manos, muy lentamente, hasta que llegásemos despacito, respirando,
Sin apretar la boca, con la boca semiabierta, iríamos separando poquito a poquito, nos iríamos desplazando hacia los márgenes de nuestro pecho y si ponemos conciencia aún notamos ese campo de radiación en nuestras manos y si respiramos y las volvemos a juntar, podemos ver cómo apretamos un acordeón invisible de energía y volvemos a notarlo con más fuerza que cuando separábamos y nos vamos acercando hasta el final, respirando con conciencia de que mi cuerpo no acaba en los límites de mi piel. En los límites de mi piel empieza mi cuerpo holográfico irradiando un color, un movimiento y un calor que son los responsables de decir cómo está mi energía. Bonito, ¿eh? Es precioso. Este ejercicio, para hacerlo desde la meditación, lo tendríamos que hacer más despacito. Vamos a ver cómo nos van las jornadas y si podemos hacer un ratito de meditación por la tarde y lo haremos completo porque deberíamos haber estado 1 minuto frotando, 3 minutos separando y 3 minutos juntando. Entonces deberíamos haber estado en total haciendo el ejercicio 7 minutos con conciencia plena. La idea de que nuestro cuerpo no acaba en los límites de nuestra piel está bastante clara. Venga, entonces vamos a distinguir los líos que nos hacemos con lo de ser consciente, tener conciencia, vivir conscientemente, ¿no? O sea, nos hacemos un poco de lío con estas palabras. Vamos a colocarlas. ¿Qué quiere decir tener conciencia? Pues cuando hablamos de tener conciencia, evidentemente hablamos de nuestro código ético y moral, ¿verdad? Nuestra escala de valores, nuestros principios. Y cuando hablamos de esto, estamos dirigiéndonos a todas las virtudes humanas, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de ser conscientes, no de tener conciencia, cambiamos de plano y nos vamos a ser conscientes, quiere decir que ponemos atención a las cosas, nos damos cuenta, no nos hemos despistado y hemos sabido que teníamos que venir a las jornadas hoy, somos conscientes del lugar donde estamos, estáis poniendo atención a las cosas que digo, es decir, el poner conciencia desde un plano donde la mente trabaja mucho, ¿verdad? Donde podemos pensar en lo que hacemos de una manera más efectiva y más fértil porque ya hemos aprendido lo de la elección, la responsabilidad y la creatividad y por lo tanto podemos empezar a entrar en una secuencia de saber que sabemos, ¿verdad? El saber que se sabe es algo tremendamente importante porque sabemos mucho pero no lo aplicamos, entonces no me sirve de nada, es decir, ese campo de sabiduría es estéril. Cuando lo coloco en el plano de saber que sé, entonces me sirve. Por lo tanto tenemos que hacer ese paso y ahí estaríamos en una atención consciente, en esa atención en la que educo mi mente y la dirijo al lugar a donde yo quiero que vaya. Y por último tendríamos la conciencia, ¿verdad? Y la conciencia ya es una forma mucho más absoluta de la divinidad, ¿verdad? Es la forma en la que se manifiesta nuestra esencia, es un espíritu universal, es algo inmutable que no cambia, es decir, la que cambia es mi mente. Pero mi conciencia no. Otra cosa es que yo alcance un estado de conciencia lo suficientemente elevado como para poder empezar a transformar emociones en emociones y que ese estado me convierta en un ser ecuánime, equilibrado y tranquilo, o no alcance nunca esas cuotas de liberación mental porque estoy atrapada en los barrotes de mi mente, ¿no? En la cárcel que mi mente ha construido. Por lo tanto, cuando hablamos de la conciencia, hablamos de algo que está siempre presente en todo momento y que, como os decía antes, los autores que os estoy presentando coinciden todos en explicarnos que está siempre a nuestra disposición el campo de la conciencia, aunque nosotras no la utilicemos. Es decir, cuantos más pensamientos tortuosos de esos, dijésemos, adictivos que hemos estado trabajando antes tenemos, pues lógicamente menos capacidad vamos a tener de alcanzar estados de conciencia y de divinidad, ¿verdad? No vamos a saber hacerlo. Por lo tanto, tendríamos que distinguir entre tener conciencia, ser consciente y la conciencia. ¿Está claro? Muy bien. Bueno, pues aquí os presento a este hombre, ¿verdad?, que habla del colapso de onda de posibilidad
Y entonces este hombre nos dice que a pesar de que tenemos un montón de reacciones posibles, ¿no?, nuestra memoria interviene y no nos permite que entremos en las amplias posibilidades que hay para que realmente podamos coger opciones nuevas, ¿no? Y entonces él eso le llama el colapso de onda, ¿no?, porque ya no se colapsa la onda por información, ¿no? Entonces, ¿me pasas un momento la siguiente? Que no sé. Vale, pues no, déjame la anterior. Os voy a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo. ¿Me permitís un segundo que voy a coger un rotulador? Vamos a imaginarnos que aquí tenemos una pelota verde, ¿no?, y que esta pelota verde representaría un problema que nosotros tenemos en este momento, un problema real, ¿verdad? Pues lo que sea, ¿no? Pues tengo un familiar enfermo, me he quedado sin trabajo o no tengo dinero para algo, lo que vosotros queráis considerar que sería un problema. Cuando todo esto está colapsado de información, ¿os acordáis cómo trabajaba la inferencia y cómo trabajaba la intuición, que eran totalmente diferentes? Uno se colapsa de información, contempla todas las opciones y nunca sabe cuál es mejor, empieza a dudar, va de la una a la otra, ¿no? Entonces, si yo empiezo a tener dos opciones, cuando me vengo para aquí, me gusta esta. Entonces digo, no, esta no. Pero cuando ya estoy cerca de esta, digo, no, esta no, me gusta esta, ¿no? Porque claro, a medida que me voy acercando, voy viendo lo que no me gusta de cada opción. Entonces, me da miedo que la opción que dejo tenga más ventajas que la que cojo y empiezo a colapsar, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Que me voy a quedar en lo que vamos a llamar hueco vacilante. Este hueco vacilante es una pérdida de energía absoluta, es una incapacidad de elegir lo que no me gusta, es decir, esto de elegir lo que te gusta es muy fácil, pero también tienes que elegir lo que no te gusta, porque cualquier elección conlleva una parte que te va a gustar y otra que no. Entonces este hueco vacilante ya empieza a colapsar y aquí este problema se va a convertir cada vez en algo más grande porque yo todo el rato estoy haciendo el mismo recorrido. Me he olvidado de que el verde se hace con el azul y con el amarillo. Entonces, como me olvido de esto, solo veo el verde. No me doy cuenta de que en realidad tengo tres colores. Solo veo uno. Entonces, en el momento que yo empiezo a calmar mi mente y veo que no solo tengo un color, sino que ese color está construido con otros dos y por lo tanto tengo tres, lo que veremos es que el azul será el problema real. El amarillo será la carga interpretativa que yo le pongo, ¿verdad? Personal. Y por lo tanto, esto se sumará al problema y dará como resultado esto. Pero si no soy capaz de tener una mente lo suficientemente creativa, el colapso de mis ondas de información, ¿no?, me voy a empezar a estresar y a poner nerviosa porque solo voy a ver todo el rato esto. Entonces lo que se trataría es intentar comprender que esto está formado de muchas cosas que tengo que empezar a separar. ¿Para qué? Para dirigirme a nuevas posibilidades. Porque cuando yo separe el amarillo del azul que representan el problema y lo que yo vivo sobre el problema, me daré cuenta de que desde aquí hemos trabajado todo el rato el amplio campo de posibilidades que podemos generar porque somos seres creadores y creativos. Y hemos visto el tren en el que el señor, cuando se le iban a subir el odio y los celos y el miedo, decía que no. Entonces, si yo soy capaz de educar esta parte, empezaré a ampliar otra vez las posibilidades, pero mientras tanto tendré mis ondas colapsadas. ¿Se ha entendido? Siguiente. Bueno, entonces mirar, este autor, ¿verdad? Es un autor que yo le tengo especial cariño, este hombre. Me leí un libro de él, este que tenéis aquí, de Godelescher. No, perdón, no. Me leí el libro de Soy un extraño bucle, ¿verdad? Y bueno, es uno de los autores que habla de una forma más bella de la empatía. Entonces este libro os lo recomiendo un montón porque hace una correlación con esto de Godelescher Pack, ¿verdad?
que es fantástico, es un libro de ciencia y de humanidad, porque creo que este autor tiene las dos vertientes. Y os lo quiero presentar porque necesito contaros cosas que este hombre habla, ¿no? Y necesito contaros lo que dice de la empatía y de otras cosas que tienen que ver con la jerarquía enredada, ¿no? A mí esto de la jerarquía enredada me gusta mucho, entonces vamos a ver si lo trabajamos un poquito. Mirad, para empezar a entender qué es la jerarquía enredada, hay una entrevista que le hacen a Amit Goswami, que es el señor de un lado, pero desde el otro soy solo un torbellino atormentado de pensamientos. No, ya no entiendo nada, ¿no? Eso a mí cómo me repercute, ¿qué es primero, la mente o la conciencia?, le dice la pobre, ¿no?, medio desesperada. Y el otro dice, ah, claro, pues que además lo tendríais que ver hablar, o sea, podéis buscar sus vídeos porque es fantástico, ¿no? O sea, es la ecuanimidad, ¿no?, allí colocada. Empieza a decir, ah, bueno, claro, a usted le preocupa lo del huevo y la gallina, ah, pues usted no tiene problema, porque de esto ya habló el autor de antes, ¿no? Dice, de esto ya habló él, porque en el libro que os he presentado, ¿no?, en la diapositiva anterior, ya explica que no importa si es primero el huevo que la gallina. Eso cuánticamente no tiene ninguna importancia, porque la jerarquía está enredada. Y por lo tanto todo forma parte de un todo, de una unidad. Y cada parte de ese todo y de esa unidad tienen una misión, tienen una tarea. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que entre todos forman esa tarea y que no hay una jerarquía piramidal, sino que hay una jerarquía enredada, ¿no? Y esto es lo que nos pasa. Fijaros, empezaríamos con la pequeña parte de abajo de la percepción, ¿no? O sea, que tiene los 5 sentidos, ¿verdad? Y que hace de filtro, porque a través de lo que yo percibo doy la entrada o no la doy, ¿no? Sería lo que, como yo me coloco delante de la realidad, la observo y empiezo a hacer esa selección, ¿no? Que volvemos al señor del tren, que sabía elegir en función de quién se quería subir. Entonces la percepción, que es el tacto, el gusto, el oído, el olfato, la vista, ¿verdad?, los 5 maravillosos sentidos que tenemos, que son grandes antenas que nos conectan con el mundo, es, como podríamos decir, como la primera parte, pero en el fondo no es verdad, porque es una jerarquía enredada y están continuamente conectados con la conciencia. Por lo tanto, no es que si estoy en la percepción no estoy en la conciencia, estoy siempre en todas partes, solo tengo que saberlo. Entonces, la experiencia del mundo son lo que vamos a ver cómo trabajaremos con los espejos de la memoria que os he contado, ¿no? O sea, vamos almacenando información que nos condiciona constantemente, porque hemos tenido experiencias, aprendizajes, sistemas de creencias. A partir de ahí establecemos una mente, ¿verdad?, que tiene, pues como ya sabemos, su lado reptiliano, más instintivo, más pegado a la amígdala y al miedo, una parte del neocórtex más vinculada al razonamiento y los conocimientos, y una parte del cerebro límbico, ¿verdad?, que está más vinculada a las emociones, a la creatividad, a la empatía y a la mente heurística que hemos visto antes, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí volvemos otra vez a ver cómo, a pesar de que para entenderlo lo tenemos que ir dibujando de alguna manera, en el fondo las energías forman un todo indisoluble y por lo tanto siempre estoy en contacto con mi conciencia, que es esa entidad superior, ¿verdad?, a la cual no puede acceder mi pensamiento tan fácilmente porque no está contaminada por las vivencias, las creencias y los aprendizajes, y es en realidad a la que cuando yo soy consciente de ese todo y me doy cuenta de que mi jerarquía está enredada y que aunque en un momento determinado me sienta solo en la mente, puedo pasar a la conciencia haciendo ese lapsus, ese intervalo, ¿verdad?, de entrar en conciencia plena utilizando los recursos que tengo en la jerarquía enredada. Por eso el mindfulness te dice: utiliza los 5 sentidos para hacer ejercicios de conciencia plena, porque en el momento en el que pones la colaboración del cuerpo con la respiración y el ritmo cardíaco, ¿verdad?, y pones los 5 sentidos a la disposición de una meditación y de esa conciencia plena, vas entrando en una coherencia en la cual todo lo demás, las experiencias dejan de tener tanta importancia, porque nos damos cuenta de que sencillamente son experiencias que han condicionado mucho nuestra mente durante un tiempo, pero ya no son las que van a determinar hacia dónde yo voy sabiendo utilizar mi mente desde otro plano, eligiendo lo que entra, lo que no entra, cuánto va a durar un pensamiento, qué importancia y qué categoría le voy a dar desde el gradente, si le voy a dar un 1 o le voy a dar un 10, y por lo tanto va a ser la conciencia la que lo envuelva todo. Esta sería una forma gráfica de explicar la jerarquía enredada. Fijaros entonces, ¿verdad?, que es como si hubiéramos hecho una suma, ¿verdad?,
entre dos tipos de yos que tenemos, ¿no? Tenemos un yo que es la persona que experimenta, ¿verdad? Pero tenemos un yo que es la persona que es experiencia. ¿Os dais cuenta? O sea, el yo que experimenta es el yo que goza o padece aquellas acciones que le van pasando en la vida, pero el yo que es experiencia es el que hace con eso algo fértil para su bienestar, el que sabe combinar los elementos de esas experiencias y se convierte en un yo sabio, que evidentemente ese yo ya es experiencia. No hace falta que recurramos constantemente a los hechos o a los acontecimientos, la experiencia se ha como encarnado en ese yo, ¿me explico? Y esa suma de los dos yos, el yo que experimenta y el yo que es experiencia, serían lo que empieza a dar forma a un elevado nivel de conciencia divina, siempre permanente e inmutable. Bien, entonces, fijaros, para entender esto bien, pues también tenemos que hablar de la ley del entrelazamiento cuántico, ¿no? El entrelazamiento es un fenómeno, ¿verdad?, en el cual los estados cuánticos de dos o más objetos se deben describir mediante un estado único que involucra a todos los objetos del sistema, lo que os acabo de explicar, ¿no? Hay un todo en el cual todos los sistemas están enredados, todos están afectados, ¿verdad? Y bueno, esto es interesante saber, pues que al principio se pensaba que para que esto se diera lugar, los objetos debían estar lo suficientemente cercanos en el espacio y en el tiempo, y ahora se sabe que no, ¿verdad? Ahora se sabe que la jerarquía, que el entrelazamiento cuántico funciona porque las ondas electromagnéticas son capaces de viajar a mucha velocidad mandando la información de dos entidades que pueden estar muy separadas pero que pueden igualmente estar unidas porque viajan más allá de la velocidad de la luz. La información que llevan es más alta, más rápida que la velocidad de la luz, y por lo tanto esto, que se descubrió después de muchos años de pensar que estaba todo condicionado a que estuvieran cercanos en el tiempo y en el espacio, se descubrió que no era así, que aunque estuvieran separados, la energía corre a una velocidad brutal y por lo tanto sigue entrelazando igual. Bien, entonces vamos a ver cómo, si entendemos pues que estamos entrelazados, tenemos una conciencia personal que está metida en una conciencia colectiva, ¿verdad? Y que evidentemente eso nos lleva a una conciencia superior. Yo no sé si habéis leído cosas de física cuántica o no, pero bueno, pues nos hablan de la malla de Dios, de las energías que residen en el universo, ¿no?, de lo que algunos autores han llamado registros acásicos, y de que esa fuente de energía es matemática, es decir, que son una serie de matemáticas bellísimas que regulan el orden del universo, ¿verdad?, que nos hablan pues de la belleza de los fractales, por ejemplo, que es una forma de expresarse matemáticamente en la naturaleza toda esta conciencia plena, toda esta divinidad, ¿verdad? Y todas las energías que residen en el universo, porque una de las cosas que tenemos que aprender es que la energía no desaparece. Se transforma, pero no desaparece, ¿no? Por lo tanto, hay un entrelazamiento entre todo esto, ¿verdad? O sea, Carl Gustav Jung ya nos habló del inconsciente colectivo, ¿verdad? Y nos explicaba cómo eso pues formaba parte de determinado movimiento vital que las personas hacemos sin darnos cuenta por pertenecer a un determinado colectivo con unas creencias similares y una cultura parecida, ¿verdad? Entonces, la ley del entrelazamiento la hemos visto desde muchos planos ópticos. Nosotras ahora estamos entrelazados aquí con una energía concreta que estamos creando, ¿verdad? Y evidentemente eso pues es una realidad que tiene mucho peso, porque si entendemos lo de las energías también entendemos el concepto de unidad, ¿no? Cuando entendemos las energías entrelazadas entendemos el concepto de unidad. Y aquí ya vemos pues la pirámide, ¿verdad? O sea, tendríamos una mente egoica y reptiliana, que la pobre siempre está pillada por el miedo, ¿no? Y que siempre va diciendo, ¿cómo te atreves a hacerme esto a mí?, ¿no? Porque sale el ego ahí infladísimo, ¿no? Y luego tendríamos la mente más consciente, más equilibrada, que es capaz, ¿verdad?, de separar el cerebro reptiliano del neocórtex y del límbico y empezar a tomar decisiones que unen ese campo energético de la conciencia, ¿verdad? Y cuando llegásemos a nuestra conciencia individual, estaríamos directamente unidos con ese matrix, con esa divina inteligencia
que tiene esa información que os acabo de contar y de la cual no somos muchas veces conscientes, pero que realmente ahora tenemos que empezar a aprender de que está ahí y de que constantemente nos envuelve, ¿verdad? Y que no hay un final, es decir, lo que hay es una transformación, no tanto un final. Me refiero a un final expansivo, ¿no? De hasta dónde yo puedo cultivar mi conciencia, pues hasta donde tú quieras, porque realmente está todo unido desde esta perspectiva, ¿no? De que cada vez la cosa va ascendiendo más y se va formando parte de un todo divino. Venga, entonces vamos a empezar a despedirnos de la conferencia con las leyes de la abundancia. Vamos otra vez a hablar de la etimología de las palabras, ¿no? Fijaros que después de darle tantas vueltas a las ondas, ¿no? Resulta pues que la palabra abundancia, ¿no? Pues viene del latín unda, que significa ola o significa onda. Yo tengo que deciros que hace ya muchos años, cuando daba las primeras clases de crecimiento personal, ¿no? Yo le explicaba a la gente la importancia del movimiento, porque la vida es constante movimiento, y entonces les explicaba, ¿no? Que hay dos figuras terapéuticas, fundamentalmente freudianas por la terminología, pues del tánatos y del eros, ¿no? Que nos hablan del tánatos pues como un impulso hacia formas de actuar negativas que no nos favorecen, ¿no? Y el tánatos como tanatorio, muerte, ¿verdad? Y el impulso de Eros como vida, como esplendor, como goce, como que las elecciones que hacemos repercuten para nuestro bien. Y que el ser humano constantemente está pues entre el Eros y el tánatos, ¿no? Porque no paramos de elegir, estamos constantemente eligiendo. No siempre lo hacemos desde el Eros, malauradament anava a dir ara, s'ha maculat el català. Bueno, pues eso, desgraciadamente, ¿no? No lo hacemos siempre con esa conciencia para poder elegir. Pero lo que os iba a contar es que yo ponía el ejemplo de que si una persona quiere recuperarse de un estado, pues de lo que sea, ¿no? Pues de haber sufrido un duelo, por ejemplo, ¿no? O un desengaño amoroso, pues que lógicamente lo que tienes que apostar es por el movimiento, porque la vida es movimiento. Entonces, cuanto más te estanques, ¿no? Y menos propuestas le hagas a tu propia vida, más vas a generar un caldo que se va a pudrir, ¿no? Porque vas a estar constantemente removiéndote en el mismo sitio. Y entonces mandaba la imagen de que si yo tiro una piedra al lago, ¿no? Lógicamente esa piedra genera una onda expansiva, ¿verdad? Y eso es lo que generan nuestros movimientos vitales. Es decir, cuando yo tomo la decisión pues de apuntarme a un curso, a unas jornadas, o de comprarme un libro, o de ir a una fiesta, o tomo la decisión de buscar información sobre algo, yo no soy consciente de que estoy generando una onda expansiva, pero la estoy generando. Entonces, de una cosa va a salir otra, y de esa otra va a salir otra, porque todos los movimientos entrelazadamente acaban haciendo toda una red, ¿no? De transmisiones en las que a lo mejor por haber venido aquí conocéis a alguien que acaba siendo vuestra novia o vuestra novia. No hay más posibilidades. Solamente tenemos 2 señores, 3 señores en la sala, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, ¿no? O sea, ya no podemos ni bromear con eso, ¿no? Bueno, aprovecho para daros las gracias a los hombres que estoicamente estáis aquí hoy, ¿no? Y bueno, para preguntarnos una vez más, porque estos temas nos interesan tanto a las mujeres y siendo tan interesantes, pues no tenemos la compañía de los hombres, que nos gustaría mucho, ¿no? Tener aquí la masculinidad en la misma proporción que la feminidad. Bien, pues salvando la broma, ¿verdad? Que también nos ha hecho una expansión en el diafragma. Bueno, por lo tanto, vamos a tener que dirigir nuestras energías a poder distinguir entre si queremos vivir, siguiente, eso, si queremos vivir en la abundancia de la abundancia o la abundancia de la escasez. Mirad, la escasez también abunda. ¿Y sabéis qué? Que la creo. Porque fíjate, si yo ahora me empiezo a quejar y empiezo a decir, es que todo me sale mal, fíjate qué calor hace, tengo que trabajar en sábado, es que fíjate qué mala suerte, que no va a haber, en la vida voy a conseguir un novio, porque todo lo que hago vienen mujeres. Entonces, si yo sigo así, ¿no? Si sigo en pues al final, ¿qué voy a hacer? Pues que voy a convertir en abundancia a la escasez. Voy a estar trabajando para la abundancia de la escasez. Ese sería un ejemplo, pero os voy a poner otro. Todos los trabajos que he realizado vinculados a la ética del cuidado, que sabéis que es una cosa que me apasiona mucho, que la pionera en hablar de esto ha sido Carol Gilligan, y que a partir del hilo conductor de su filosofía yo me he entusiasmado muchísimo, ¿no? Pues esta filosofía que dice, cuando tienes el don,
de lo que sea, recuerda que no es para ti. El don es para la vida. Ah, pero viene el ego y dice, a ver, yo te he llamado 4 veces y tú una, pues ya no te llamo más. Porque estás en falta de 3, ¿no? O yo siempre organizo las fiestas, ya he organizado 5, pues plego, ya no hago más fiestas, se acabó, ¿no? No, tú tienes el don de hacer fiestas, tienes el don de la predisposición a llamar a la gente, convocarla para las cosas, agradecerle, porque vas a aniquilar el don. Pone el don al servicio de la vida. Eso está en la ley de la abundancia, ¿verdad? Evidentemente en la ley de la abundancia está el agradecimiento, el reconocimiento y la valoración, ¿verdad? No podemos tener una lámpara con 100 bombillas con una fundida y estar preocupados porque tenemos una bombilla fundida. Caramba, si tienes 99 que funcionan bien, ¿por qué no miras las 99 que funcionan bien? Entonces tenemos que entrenar para ayudar a nuestra mente creativa a la abundancia, pero a la abundancia de la abundancia. Bueno, entonces este señor, que es el de antes, ¿no? Os decía que dice cosas preciosas sobre la empatía, ¿no? Y bueno, pues a mí me parece tan importante la empatía, que es ese don de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Entonces os voy a contar una pequeña historia de este hombre, ¿no? Este hombre, en el libro este de Yo soy un extraño bucle, que a lo que se refiere con esa frase es que hacemos un bucle porque podemos pensar sobre nosotros mismos, cosa bastante complicada porque los demás seres vivos de la Tierra pues no lo hacen, ¿no? Nosotros tenemos miedo de la muerte porque pensamos en la muerte. Si no pudiéramos pensar en la muerte, pues no tendríamos miedo, y así constantemente. Y no solo porque pensamos en la muerte, sino encima porque le adjudicamos una serie de criterios y creencias horrorosas con las cuales nos quitan libertad, ¿no? Entonces, en este libro, este hombre explica pues una secuencia en la que se queda viudo porque su mujer muere joven de un cáncer, y bueno, pues él, como buen científico, hasta ese momento había estado bastante despreocupado pues de las tareas a las que su mujer se dedicaba, de cuidar la casa y los niños, pero evidentemente cuando su mujer muere, pues él ocupa su lugar pues para hacerse cargo de todo lo que necesitaban sus hijos, y se da cuenta de que tiene interiorizada, como él dice, a una pequeña Carol en su cerebro. Y entonces dice una cosa bellísima. Dice, tantos años de convivencia y de amor con Carol han conseguido que la energía de su alma esté dentro de mi corazón y de mi cerebro, y la puedo convocar, y es como si yo hubiera sabido siempre hacer todas las cosas que ella hacía, porque solo tengo que acordarme de cómo lo hacía ella y poner la mirada en esos escenarios. De esa misma forma, no solo convoco la orientación que necesito ahora para ocuparme del hogar, sino que aprendo a amar a las personas que ella amó y yo nunca conocí, porque conecto con la esencia de su amor, y todas aquellas personas a las que ella amó ahora tienen una resonancia conmigo. De la misma forma, todos los lugares a los que a ella le gustaba volver y que los tenía en su corazón con buenos recuerdos, lugares de su niñez, para mí ya no son lugares en un mapa, son lugares en mi corazón, porque también a través de la empatía el alma de mi mujer vibra en una resonancia como una pequeña entidad que nunca dejará que mi alma ya sea solo mía. Es precioso. Entonces voy a leer este trocito, ¿no?, que os he puesto aquí. Vamos a leerlo para gozar, ¿verdad?, de esta explicación. Él dice: la empatía, en mi opinión, la más admirable virtud de la humanidad. Ser, entre comillas, ¿verdad?, otra persona de una manera profunda no consiste solo en ver el mundo como ella y sentirse unido a los lugares y momentos que la moldearon. Consiste en mucho más. Supone adoptar sus valores, asumir sus deseos, vivir sus esperanzas, sentir sus anhelos, compartir sus sueños, estremecerse con sus temores, formar parte de su vida, fundirse con su alma. Siguiente. Bueno, no podía obtener esta conferencia sin hablaros de Graham Braden. El libro La Matriz Divina habla de lo que os he contado antes, de la malla de Dios, de los registros acásicos, de todas estas cosas tan apasionantes. Es un hombre que cuenta cómo se puede orar, nos habla de la oración sublime que calma el corazón, y bueno, es un gusto todo lo que explica. La frase del comienzo de la conferencia, ¿os acordáis cuál era?
Fijaros en vuestros apuntes, tenéis una frase que es de este hombre que habla de que puedes creer que los milagros no existen o que todo es un milagro. Bueno, pues esta frase es de este señor, ¿no? Entonces fijaros que él nos dice que aunque todavía no tengamos las certezas absolutas con todo el conocimiento, que no tenemos ni idea de si lo sabremos alguna vez, sea lo que sea, esa fuerza vibratoria, esa energía que existe, esa energía de conciencia divina universal y que nos hace pertenecer a la misma esencia a todos los seres humanos, sea lo que sea, es la energía que impregna todas las cosas, ¿no? Entonces su colega, ¿verdad?, el Amit Goswami, dice: Dios no ha muerto, ¿no?, que me parece fantástico. Ha escrito un libro que se llama así, Dios no ha muerto, y tiene que ver con esta idea de reconducir la idea de Dios, lógicamente, ¿no? No tanto porque tengamos que cuestionar las religiones, que no las pienso cuestionar ni muchísimo menos, sino para que podamos actualizar las creencias que nosotros tenemos para poder entender este tipo de mensajes. Bueno, ¿qué nos diría entonces este señor que era el que nos contaba antes lo de las emociones tienen su química ¿sabéis? Que decía, para cada emoción hay una química, para la rabia, para la tristeza. Bueno, pues ahora este señor nos va a ayudar a cerrar, porque dice: despertemos, todos somos uno, cambiarse a sí mismo para cambiar el mundo. Y ahora acabamos con Glenn Braden y solo os pido una pregunta. Cuando habéis leído esta mañana esta frase, ¿os ha hecho sentir lo mismo que ahora? Os vamos a darle un aplauso.